Bueno, yo soy Fernanda del Monte Martínez, luego mi madre dice que no uso su apellido. Casualmente, bueno, soy dramaturga, escritora, en principio escritora, después dramaturga y directora escénica por contexto. Es decir, en mi trayecto en el teatro he dirigido sin darme cuenta. Es decir, yo empecé dirigiendo obras de amigos, gente que me decía, por favor dirígeme, necesito una asesoría, necesito que alguien me diga cómo armar esto. ¿Por qué? Porque yo trabajo desde la escena. Es decir, mi trabajo como en el teatro empezó en la escena. Empezó con clowns, con gente de teatro físico, con performeros, con artistas plásticos, con gente que quería armar cosas, ¿no? Y entonces yo empecé a trabajar como directora escénica, pero en realidad lo que yo hacía no era dirección escénica, sino era dramaturgismo, que lo descubrí después, ¿no? Uh-huh. El dramaturgismo es eso, es una persona que ayuda a armar en la escena y que es experta como en procesos de mecanización y de ingeniería casi, ¿no? Creo que eso es mi visión de la dramaturgia es esa. Por eso ahora, o sea, sí dirijo en términos oficiales, pero creo que lo que yo sé hacer o lo que me gusta hacer en realidad es dramaturgia en la escena, ayudarle a alguien a armar algo, a darle sentido, a darle un contexto, no necesariamente de la fábula, sino del sentido de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces creo que eso es la dramaturgia. Entonces sí soy dramaturga en un sentido amplio, ¿no? No solo en el texto, sino también en la escena. Entonces, bueno, eso es lo que hago. También escribo cuento, soy narradora hace mucho tiempo, empecé escribiendo cuento, sigo escribiendo cuento y seguiré escribiendo cuento. Me encantan las historias, ¿no? Pero también en el teatro me gustan las no historias, es como raro. Me gusta buscar como la no historia o cómo contar eso de otra manera. Y bueno, soy profesora de universidad y hago investigación, pero desde una perspectiva, la verdad todavía no sé bien dónde ponerme, ¿no? O sea, me gusta mucho la investigación, me gusta mucho la teoría. Tengo una maestría en dramaturgia. Mi tesis de investigación es el ensayo de territorios textuales en el denominado teatro postdramático, que es una línea de investigación que sigo investigando sobre eso, no necesariamente desde los términos de Lehmann, ¿no? Como que para mí eso es una base sobre la que yo imagino. A mí me sirve el teatro postdramático para imaginar y para crear. No tanto para ver si sí es o no es postdramático, ¿se entiende? Sino como hay un investigador, un teórico que plantea estas características que a mí me ayudan a definir lo que yo hago y lo que yo venía haciendo. Y que me ayudan también para seguir creando y hasta para para volverme no postdramática. Es decir, para romper, seguir rompiendo y seguir buscando formas donde yo pueda expresar también lo que quiero expresar, ¿no? Entonces, sigo pensando en cómo expresar el misterio en el teatro, cómo expresar el deseo en el teatro, cómo expresarlo en la literatura, cómo expresarlo en la dramaturgia. Y entonces, si me sirve la no representación, lo hago. Si me sirve la representación, lo hago. Si me sirve la ficción, bien. Y si no me sirve la ficción y me sirve el signo y me sirve la estética, lo plástico, uso la plástica. Entonces, para mí los lenguajes están ahí para ser usados, ¿no? Ya, a mí una de las cosas, oyéndote, que me parece como muy evidente es que correspondes, digamos, tu perfil de actividad corresponde como a estos nuevos territorios de lo que es el creador, es decir, ya no te quedas en un solo territorio, sino que estás transitando por muchos y cada uno te ofrece posibilidades diversas. Sí. En ese sentido, quiero hacerte un primer cuestionamiento. ¿Cómo es? Porque aquí hablabas de tu interés por la palabra, sí, ¿no? Y entonces lo primero que aparece es cómo estás utilizando, cuál para ti sería la diferencia entre tu trabajo con la palabra como dramaturga, sí, y como cuentista, porque ayer que leías un texto yo inmediatamente asocio a Joyce. Ajá, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Entonces, sí, ¿qué hay contigo ahí? Voy a Cortázar directamente, ¿no? Uno de mis modelos y de mis inspiraciones y así adoraciones es Julio Cortázar. Y Cortázar era un cuentista, pero era un investigador del lenguaje. Es decir, en todos sus textos hay una investigación del lenguaje.
No solamente voy a contar una historia, sino cómo habla Oliveira, cómo habla, o sea, cómo se narra, cómo lo de Cronopio Fisifamas, es decir, toda la parte de investigación, de signo, de uso del lenguaje, de rodear la cosa sin nombrarla. Entonces, para mí el escritor en realidad es eso, ¿no? El cuentista también no es nada más alguien que crea una fábula, sino que es alguien que trabaja el lenguaje. Y eso lo tiene la literatura moderna y contemporánea, y eso lo tiene la dramaturgia moderna y contemporánea, ¿no? Entonces, descubrir que somos creadores de símbolos a través de las palabras que usamos, y esta cosa obsesiva de Flaubert, ¿no? De la palabra tiene que ser exacta, o sea, tiene que ser esa palabra y no otra. Esa es también mi búsqueda. Desde muy chica, yo inventaba idiomas. Sé hablar 4 idiomas y es porque amo los idiomas. Y amo esta cuestión de cómo una palabra en otro idioma representa un signo que en español no se puede decir. Y encontrar eso y darte cuenta que entonces las cosas son nombradas desde una perspectiva también cultural, idiosincrática, contextual, y que eso para otra persona puede significar otra cosa, quiere decir que está viendo otra cosa. Entonces, para mí el lenguaje abre el universo, porque, como dicen, ¿no? Los esquimales tienen 50 palabras para denominar blanco, y no es por nada, es porque ellos ven 50 colores diferentes de blanco. Nosotros no, porque no tenemos ni nieve. Entonces, el lenguaje es eso, nos ayuda a nombrar el universo. Entonces, para mí, la generación de palabras, la invención de palabras, el uso de una u otra, sí es fundamental para poder hacerte ver lo que yo estoy viendo. Si yo no tengo la palabra exacta, no te voy a poder comunicar y no voy a poder compartir contigo lo que yo estoy mirando. Entonces, creo que un poco es eso, mi obsesión por la palabra, y me encantan. Y me encantan buscar y seguir cambiando y seguir buscando formas de contar siempre, ¿no? Por eso se me cruzan la poesía, el cuento, el drama, el diálogo, porque para mí es, si me sirve el verso, si me sirve el ritmo, también todo lo que escribo tiene que ver con la música, con el ritmo. Entonces, también no solamente es el uso de la palabra, sino el armado, ¿no? De cómo se arma la frase y cómo suena. Y entonces es también la búsqueda en la escena. En la obra de Centro, Periferia y Viceversa, la búsqueda es completamente sonora. Es cómo se oye lo que dices. Y ayer un poco también intentábamos, ¿no? Yo intentaba cuando leía, como ver cómo cambia, cuando cambio el ritmo, cuando cambio el tono, ¿no? Entonces yo te hablo así, entonces es muy distinto a que si yo te hablo así, porque en realidad, ¿no? Y entonces hasta cambia la forma del cuerpo cuando hablo de una forma y de otra. Entonces, para mí ese es mi interés, ¿no? Es como lo que me apasiona. Y me resulta como interesante que cites a Cortázar, porque justamente creo que Rayuela es un ejercicio de ruptura lineal tal, que está como muy presente también en tus búsquedas. Sí. Ayer, creo que lo que presentaste ayer no solo es una investigación sobre la sonoridad del lenguaje, sino también la hipertextualidad, ¿no? Todo esto para mí es muy importante la idea de la no ficción, ¿no? O sea, la ilusión de la ficción y la no ficción. Y como decía ayer un espectador, es decir, al no ficcionar resulta que es más dramático que la ficción a veces, ¿no? Entonces creo que depende de muchas cosas, pero para mí es la palabra en escena. O sea, si tú me dices, define tu teatro o lo que tú quieres hacer en escena, es eso, es la palabra en escena, el uso de la palabra y cómo la palabra puede crear ficción, pero también puede crear universo poético, también puede crear sonido, también puede crear drama, también puede crear postdrama. Es decir, es para mí no solamente el uso plástico, que Lehmann habla mucho de que el texto sale de escena y entonces es la plástica la que está y es la iluminación y es toda digamos, el espacio vacío que crea la presentación, ¿no? Pero yo cuando veo todas las obras de teatro postdramático que él nombra, veo que hay un uso de la palabra dentro del teatro postdramático. Entonces a mí lo que me interesaba en la tesis de maestría, en el ensayo, de hecho analizo qué pasa con la textualidad, es decir, qué pasa con la palabra en esos tipos de teatro. Entonces la gente sigue hablando,
quizá, por eso la presentación de la conferencia de ayer era este tránsito desde el diálogo hasta el decir, hasta la entrevista. Claro. Hasta te platico lo que comí ayer, ¿no? Pero seguimos hablando, ¿no? Y seguimos diciendo en teatro. Entonces sigue siendo un espacio para la palabra, aunque parezca que no lo es, porque ya no hay diálogo o ya no hay acción dramática. Pero entonces la pregunta es, quizás sí está, pero está en otro lugar, o está desde otro lugar y entonces sigue siendo lo mismo, ¿sabes? Pero quizás como estamos inmersos en ello no nos damos cuenta que estamos haciendo quizás un tipo de mímesis distinta o quizás un tipo de ilusión teatral distinta, pero que busca exactamente lo mismo, que es comunicar, ¿no? Que es crear en el espacio y que es expresar cosas, crear signos. Entonces, sigue siendo el mismo arte. Pero a ver, esto me parece como bien interesante porque justamente en las obras de teatro postdramático en donde la gente tiene, en donde la imagen tiene ese peso, sí. Yo como espectador la significo en palabras. Totalmente. ¿No? Entonces también. Ahí hay como un problema. También. Ese es un problema de percepción. Y es que tampoco estamos educados para otros lenguajes. Es decir, somos una cultura, o sea, la humana es una cultura de lenguaje hablado y de palabras. Y estamos quizás muy basados, aunque todo el mundo me dice, pero es que todo el mundo dice que vivimos en un mundo de imagen. Y yo digo, porque no es que no hablamos, ¿no? Al contrario, toda la tecnología ahora es alfabética. Si tú no sabes escribir, no puedes usar la tecnología, porque Facebook es escrito, Twitter es escrito, los blogs son escritos, los mails son escritos, es decir, al contrario, hace 30, 40 años, cuando solamente había fax y teléfono y no había computadoras, la gente escribía mucho menos que hoy. Entonces también para mí es como hoy la palabra es sumamente importante. Es hasta más importante que es como imagen y palabra. Para mí, cuando veo Facebook, ¿qué es Facebook? ¿Qué son los blogs? ¿Qué es el soporte tecnológico de Internet? Imagen y texto. Y yo eso lo veo en el teatro, y lo veo en la plástica, y lo veo... Hoy la palabra en la plástica es fundamental, porque hasta fundamenta la obra, ¿no? Es como el título de la obra fundamenta el concepto de la obra. Entonces, hoy la palabra, más que antes, que era como anónimo, y ¿no? En la época colonial, nadie, no tenía ni nombre. Era la imagen. Hoy no. Hoy todo es palabra. Tú llegas a una exposición y hay una explicación contextual. La curaduría está basada en la palabra, en explicar, ¿no? Entonces, para mí, todo ese uso de la palabra está ahí para crear también y para acompañar. Y no creo que esté peleado y que sea como si un universo poético de palabra o de imagen, ¿no? Es como las dos cosas. Claro. Y ahora, ayer creo que, bueno, en estos días ha aparecido como un problema que me parece que no es menor, digamos, en el contexto mexicano. Antes de abordarlo, te quiero preguntar, ¿por qué te vas a Argentina, por ejemplo, a estudiar la maestría? Porque no hay aquí. A ver, a mí me dieron una beca específica que decía que a mí el gobierno argentino me becaba solo si yo iba a Argentina a estudiar algo que no hubiera en México, ¿no? Yo entré a una beca y competí con otros 80 mexicanos de todas las maestrías de universidades públicas argentinas, de medicina, de ingeniería, o sea, de todo, y nos dieron a 2 de teatro, no sé por qué, quizás a los argentinos les gusta el teatro, y entonces la posibilidad de estudiar una maestría teórico-práctica, ¿sí? Porque es eso, yo no quería hacer una maestría teórica, quería hacer una maestría teórica y práctica, porque quería también aprender dramaturgia, es decir, ¿no? Quería aprender, o sea, tomar talleres con maestros de allá, formarme como dramaturga, pero también esta cuestión teórica, porque vengo de las ciencias políticas, porque tengo una base de filosofía, porque me gusta la filosofía. Entonces también encontré como justo esa intersección que yo en México no encontraba, que es cómo unir la filosofía, la estética, con la práctica, con la palabra, con la literatura. Y encontré que la dramaturgia justamente es ese espacio liminal que junta todo. ¿Por qué? Porque un dramaturgo puede escribir cuento, ¿no? Es válido, o sea, Chekhov escribía cuento, bueno, bien. Luego, un dramaturgo puede hacer teoría porque usa la palabra y entonces
está cercano como a la teoría y a la práctica de la escritura. Y entonces también está cercano a la investigación. Entonces quizás los escritores, ¿viste? Somos como esas personas que podemos movernos más. Es decir, que Octavio Paz dé una conferencia sobre tal o que Cortázar vaya a Berkeley a dar un seminario, no es tan, sí, porque entramos, el perfil del escritor o del dramaturgo es un camaleón, es como más, se puede mover, o sea, un dramaturgo puede montar una obra, Alejandro Ricaño puede ser dramaturgo y montar sus obras y nadie se espanta, pero si un actor brinca a hacer teoría o un bailarín brinca a hacer filosofía, es como, espérame, ¿no? Porque quizás eso, el uso de la palabra, ¿no? O sea, el escritor está ahí. Entonces yo encontré un espacio hermoso, que es la dramaturgia, ¿no? Y todo lo que la dramaturgia posibilita. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, volví hace año y medio y bueno, mi idea es empezar como a mover cosas y a empezar a hacer, ¿no? Con gente de acá y buscar colaboración y seguir creando y seguir eso, moviéndome como transversalmente. Para mí no es un problema, ¿no? O sea, ser parte de una academia, ser parte de una universidad, montar una obra, dirigirla, escribirla o ser dramaturga de otro montaje, es decir, para mí es como común y no tendría que ser ningún problema, ¿no? Claro, pero yo creo también que tiene que ver con esta tradición de la modernidad en donde el teatro, las artes escénicas estuvieron relegadas como al ámbito del espectáculo y no al ámbito de la generación de conocimiento, es decir, un escritor puede ser alguien por la tradición de la modernidad que genera conocimientos, un intelectual. Creo que hoy la pugna está, ¿no? Está ahí, pero hay que ver, porque para mí están pasando muchas cosas buenas, es decir, al contrario de lo que todo el mundo piensa de, ay, Dios mío, qué horror, qué caos. No, es que el caos, este caos en el que estamos ahora, inmersos, está bien, porque lo que hace es mover estructuras, y entonces estas estructuras arcaicas que ya no funcionan, y que le pueden funcionar bien a unos, pero no a todos, pues los que no entramos a eso, pues tenemos que generar nuestras propias estructuras. Y es como las economías alternas, es como la economía nacional le sirve a ciertas personas, pero habrá otras que no les sirva. Entonces, ¿qué hay que hacer? Mercados alternativos, economías alternativas, es lo mismo. El arte se va moviendo solo, y uno yo creo que va buscando esos caminos por donde se siente cómodo, ¿no? Porque el chiste es eso, es crear en la comodidad de lo que a ti te sale. Entonces, a mí lo que me ha salido es eso, es buscar la forma de poder crear como a mí me viene bien y no sentirme como amarrada. Entonces, por eso a lo mejor doy tantas vueltas, ¿no? O sea, me voy a vivir a Chiapas, después a Buenos Aires, estudio en España, regreso, porque a mí moverme me hace sentirme más libre de seguir como aprendiendo y de seguir tomando cosas de distintos lugares. Por eso tomo de la literatura, de las artes plásticas, del teatro. No me considero una persona como unidisciplinaria, ¿no? Sino multidisciplinaria. No porque haga multidisciplina, sino porque a mí el arte en general me alimenta, me gusta. A mí la música me encanta, la plástica. No soy pintora, pero sé de pintura y sé de artes plásticas porque me interesa el arte en general. Entonces, creo que depende del perfil que uno tiene y de la persona que es, ¿no? Lo que vas buscando, cómo meterte o cómo sacar cosas o con qué personas trabajar, qué ámbitos te hacen bien y qué ámbitos no te hacen bien. Entonces, también creo que es importante eso, ¿no? ¿Qué tipo de vida quieres tener? ¿Cómo quieres vivir? O sea, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿En un congreso? ¿En una universidad? ¿O en una sala de teatro independiente montada por ti? ¿No? Entonces creo que es eso. Y digamos, en esta experiencia de haberte ido a Argentina, además al Yuna, que no es ninguna, digo, que tiene un peso y lo que se está generando ahí me parece que es importante. Sí. Digamos, ¿cuáles son las cosas que tú jalas a tu experiencia de práctica en México y cómo dialoga esa experiencia de haber estado en el Yuna con tu práctica creativa, profesional en México? Te cuento, bueno, como pues un poco probando, ¿no? Experimentando. Cuando regresé tenía mi tesis y mi obra de palabras escurridas. Y entonces dije, ¿y ahora qué hago? Bueno, dije, voy a hacer un taller de mi tesis. Yo no sabía si eso iba a interesarle a alguien, ¿no? Dije, bueno, vamos a plantearlo. Digo, no pierdo nada, ¿no? Entonces busqué un espacio de teatro, de hecho era de circo,
y empecé a hacer el primer taller, ¿no?, de territorios textuales. Y de repente empecé a encontrar resonancia y entonces me llamaron de Morelia, de hecho. Claudia Fragoso fue la segunda que me contrató un taller, ¿no? Ven a Morelia a dar un taller de teatro postdramático. Y entonces, al principio de las clases es muy fuerte ver que las primeras 2-3 horas o las 2 primeras sesiones hay como que hay un rechazo. Hay un rechazo no ni del tema ni de lo que estoy proponiendo, sino del no entendimiento. Es como si tú estás parado de este lado de la banqueta y yo te hablo de este lado y entonces tengo que esperar a que la gente cruce la calle para que entienda. Entonces, para mí es como hay una incomunicación, pero al mismo tiempo con la gente con la que he trabajado, pasados los meses, pasadas las sesiones, entran y cuando entran son felices. Porque como yo, que encontré muchas cosas que yo tenía dudas teóricas, de práctica, de técnica, que yo aquí no encontraba. Y ni los maestros me la daban, ni lo veían mis compañeros, ni lo veían las cosas que veía. Y cuando llego allá digo, claro, es que es así y no es tan complicado. Pero no sé, es como estar en 2 banquetas distintas. Entonces para mí fue como cambiarme de banqueta y entender y clarificarme muchas cosas. Y esta cosa que quitarle como al artista de que el arte se crea por inspiración y no, sino que es una técnica, es un oficio, hay formas de hacerlo, hay formas de lograr. O sea, si tú quieres una obra de teatro postdramático, hay una técnica para hacerlo. O sea, no es, ay, se te ocurrió, ¿sí? Si tú quieres hacer caballete, pintura de caballete, hay una técnica. La dramaturgia es una técnica. Escribir es una técnica y hay que aprenderla. Y entonces, en Argentina encontré maestros que me enseñaron a escribir teatro. Pero ahí problematizas una cosa, porque hay un consenso, digamos, que todo el tiempo estamos escuchando en términos de las escuelas no forman artistas, ¿no? Entonces, sí, aquí hay un problema, pues, sí, ¿no? De forman o no forman, cómo se forman, qué pasa con la metodología, Claro, en la maestría éramos 11 de distintos países, brasileños, colombianos, ecuatorianos, mexicanos, yo era mexicana, argentinos. Todos escritores, todos dramaturgos, todos directores. Ninguno investigador per se, pero después de la maestría toda nuestra práctica cambió y se hizo mucho más profesional. Y sí creo, no sé si en el talento, pero sí en la profesionalización. Es decir, todos entendimos después de 3 años de maestría que lo que estábamos haciendo y lo que queríamos hacer. Se nos volvió como un proyecto la investigación, es como se nos volvió una parte fundamental de nuestro trabajo artístico. Todos seguimos creando y ninguno de los que estudiamos la maestría, digamos que somos investigadores académicos. Pero sí, todos los trabajos que surgieron de ahí, hoy tienen un peso mucho más relevante, ¿no? No te hablo, o sea, te hablo hasta de ganar premios internacionales y nacionales. Mi tesis ganó un premio internacional, la obra de mi amigo Leo ganó el premio más importante de dramaturgia en Argentina. Es decir, para mí eso es un signo de que esa maestría, al menos, yo no sé si las demás, ¿no? Pero esa maestría creada en el IUNA, en el área de arte dramático, está generando que escribamos mejor y que creemos mejor y que tengamos más claras las cosas y que, entonces, pues está muy bien. Ahora, ¿cómo son otras maestrías? No lo sé, ¿no? O sea, no sé, tendría que hacer un análisis curricular y ver. Lo que sí te puedo decir es que había teoría, filosofía, escritura. Filosofía, escritura. O sea, era casi pura filosofía, análisis de texto, escritura. Que ayer tú afirmabas una cosa que me parece fundamental, digamos, como que México, al menos pasa en la danza, que se construyen como los grandes hitos de la época de oro de la danza, que pretende resumir todo lo que la danza es, y la formación se traduce en historia de la danza como una única aproximación teórica. No, la historia no sirve para crear. Hoy justo daba este ejemplo. ¿Tú quieres escribir una obra sobre Juárez? Necesitas saber que Juárez nació en un contexto indígena, no te sirve para crear. ¿Qué te sirve para crear si vas a escribir una obra sobre Juárez? Aproximarlo desde otro lugar, es entender quién era, meterte en su psique. Entonces,
van a ser otras cosas las que te van a ayudar a crear, no la historia. La historia no sirve para la creación, sirve para documentar la creación en todo caso. Pero a mí no me sirve saber que existió Remedios Varo y que era surrealista. A mí lo que me sirve de Remedios Varo es agarrar el libro y mirar. Y entonces, en todo caso, encontrar la estética de Remedios Varo, la línea, la perfección, estas caras, ¿no?, de Remedios Varo que se parecían a ellas. Es decir, un análisis inductivo sobre la obra de Remedios Varo. No contextualizarla, decir que era amiga de tal y se casó con tal. Eso me sirve como para contarme el cuentito y está bueno, pero no me va a servir como referente artístico. Entonces, la aproximación que uno como artista tiene que hacer del arte debe ser de manera inductiva y filosófica y teórica. Y teórica en términos del pensamiento crítico, ¿no? No en el pensamiento histórico. Porque a mí no me sirve de nada que Diego Rivera haya sido el fundador del muralismo. A mí lo que me sirve es entender su obra. Haya sido hace 200 años o haya sido ahora. Claro, porque a mí lo que me pasa con la historia es que la historia se convierte en la justificación de nuestros males. Totalmente. ¿No? Sí, por culpa de Diego Rivera, no sé qué. Sí y no. Porque tú puedes ir a cualquier parte del mundo a buscar lo que a ti te interesa. En ese sentido, como creo que justo mi crítica a la facultad donde estoy en la UNAM y todo, y a los chavos, yo cuando doy clase les insisto que tienen que leer literatura y que tienen que estudiar filosofía. Y si no se las dan, lo tienen que hacer. O sea, no puede ser que no sepan quién es Kant, no puede ser que no sepan quién es Hegel. Tienen que saber la historia del pensamiento crítico, tienen que saber qué significa razón con mayúscula, tienen que saber qué significa, ¿no?, sistema económico, tienen que saber qué significa postcolonialismo. Es decir, hay conceptos que necesitan saber. Cómo necesitan aprender literatura y saber cómo construir una historia, sobre todo en teatro. Si no sabes cómo se construye un cuento, ¿cómo vas a saber cómo se construye una obra en el teatro? ¿Y cómo se construye un personaje si no conoces Ulises de Joyce? Es que es así. Entonces, para mí, esas dos, filosofía y literatura, son fundamentales, al menos para la creación del teatro. A lo mejor un actor me va a decir otra cosa y un director me va a decir otra cosa, que también se necesita aprender de plástica, escenografía. Es que el teatro son todas las artes. Claro, y a mí esto me resulta altamente significativo porque de repente la gente, si te quedas en la historia, digamos, del ballet, voy a referirme porque es lo que conozco, sí. La historia te enseña solo en términos del acontecimiento. En tal año ocurrió tal cosa, ¿no? Pero no te enseña, que eso solo te lo enseña la filosofía, que hubo una construcción de mundo que llevó a eso y no otra cosa como posibilidad, digamos. Sí, y que son los estudios de estética, claro, ¿no? Y que después, en las últimas 2 décadas, la estética teatral, sobre todo en Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, Argentina, ¿sí?, ha sido muy fuerte. Entonces, hay maestros de estética teatral que son especializados en eso, en el análisis de la obra de arte, en el teatro. Y entonces eso cambia todo, porque entonces ya no es Meyerhold en esta cronología, ¿no?, de, sí, apareció Meyerhold, sino, a ver, ¿qué hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Para qué? Para ver cómo armó y ver cómo armo yo. Y entonces por eso digo, el estudio se vuelve técnico, ¿sí? Este es un modelo, ¿cómo se hace? ¿Cómo construyes un robot? ¿Cómo construimos un robot? ¿Por qué no pensar eso para la dramaturgia? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo Brecht construyó su dramaturgia? ¿Cómo la construyo yo? ¿Qué cambios hago de esa dramaturgia? Porque estamos en el 2014, entonces también es pensar que yo construyo a partir de una trayectoria del propio arte, ¿sí? Entonces, si ya Brecht escribió así y Chekhov escribió así, ¿cómo escribo yo? ¿Sobre qué bases escribo? ¿Cuáles son mis referentes? Entonces construyo sobre la misma historia del arte. Claro. Pero no desde la referencia de, bueno, en el contexto, sino a partir de la obra, ¿no? Porque además la obra se adelanta al contexto. Entonces siempre, porque esos somos observadores. Entonces a mí, hasta en términos psicológicos, la gente me dice, ¿cómo te das cuenta? Pues porque te miro. Entonces un escritor que es un observador, entonces yo me doy cuenta de cosas que yo ya vengo, ¿sabes? Voy diciendo y luego te dije, ¿ves? Te dije, pero es porque uno es un observador y el artista es un observador, por eso toma de la realidad para crear obra. Entonces esa obra después va a explicar
el contexto, no al revés, ¿no? Es como, no somos tan parte de la historia. Claro, ahora, construimos también. Claro, pero esto que estás afirmando de profesionalizar a través de la develación de la técnica que subyace, es profundamente, digamos, anticolonialista, porque finalmente, ¿sabes? Los discursos colonialistas también se basan en el genio. Totalmente. No creo en eso. O sea, creo que hay gente hipertalentosa, sí. Y que hay personas que a los 15 años, o sea, son, ¿no? Como que vienen al mundo ya con un conocimiento que uno no trae, ¿no? Pero que luego habemos otros que entendemos las cosas mucho más rápido, de cierta manera, que otros. Entonces, sí, claro, no creo en el genio, creo sí que uno tiene como más capacidades que otras para ciertas cosas. Ahora, te das cuenta en un actor, en un bailarín, o sea, hay gente que no cruza una pierna con la otra, punto, ¿no? Que no pueda ser bailarín, no, sí, quizás sí, pero le va a costar 30 años más que al que se le facilita, ¿no? Ahora, para eso, la necedad, ¿no? O sea, si quieres ser artista, pues trabaja. Y para mí es la suma del trabajo el que da resultados, no el talento. Es decir, si yo puedo escribir bien o no, es por una mezcla de cosas, ¿no? O sea, por un interés y por una constancia. Y al principio yo no me daba cuenta, ¿no? Que era como una necedad de, no, Fernanda, pero ¿para qué haces eso? Deberías de hacer, pero si a ti te sale mejor otra cosa, ¿por qué no te dedicas a otra cosa? Y siempre era como otra cosa. Y yo decía, pero no, esto es lo que me gusta. Y bueno, después de 14 años de dedicarme a esto, empiezo a ver, después de 14 años yo me siento en pañales. O sea, siento que apenas estoy entendiendo un poco lo que quiero hacer, ¿no? Y entonces digo, ok, tengo 36, sí, empecé a los 20. Y bueno, y me falta otro tanto, ¿no? Pero siento eso, siento que después de 15 años estoy entendiendo qué es lo que me gusta y tengo la técnica para empezar a poder lograr, quizás, exponer lo que me imagino. Porque antes siempre me pasaba que yo me imaginaba algo mejor de lo que podía hacer. Y hoy se están empalmando esa imaginación y ese hacer. Y eso tiene que ver con haberlo hecho mucho tiempo y seguirlo haciendo. Y creo que eso es lo que tengo que hacer, seguirlo haciendo y a ver qué pasa, ¿no? Y así nada más, como trabajar, ¿no? Y ahora, digamos, desde este nuevo entendimiento de tu labor como dramaturga, ¿cómo estableces las relaciones de colaboración, de diálogo, cuando construyes el dispositivo escénico? ¿Cómo dialogas con el actor? Sí. Pues mira, he montado 2 obras este año como directora también. Una era dramática y otra era presentacional, digamos. Y lo que yo intento con las obras es que se sumen al proyecto, que no entiendan, trato de crear como una horizontalidad, no en términos de funciones, porque sí hay funciones, o sea, creo como en el equipo de producción, es decir, hay funciones de dirección, de dramaturgia, de ejecución, ¿no? De creación plástica. Entonces yo busco colaboradores, ¿sí? Y lo que hago es que yo me sumo a la propuesta del otro. Es decir, Eric Puertas hizo los vestuarios de Centro Periferia y viceversa. Según la investigación, obviamente yo le pasé un montón de cosas, tuvimos juntas, ¿no? De cuál era el concepto de Centro Periferia, de los laberintos, de cómo crear estos personajes que se deconstruyen, ¿no? Y que son, pero no son. Entonces, él a partir de eso hizo una especie como de maniquís vacíos, donde los actores se ponían atrás cuando eran personaje y se salían cuando eran ellas mismas, ¿no? Yo a partir de su propuesta sumé y hice la creación escénica. Y después empecé a trabajar la voz con las actrices, ¿no? Y esta idea de niveles de representación. Entonces, entonces era como, ¿pero aquí soy yo o soy el personaje, no? Y entonces como que trabajar con ellas para que confíen en el proceso, ¿no? Es como una cuestión de confianza, de que confíen en tu locura, ¿no? Entonces con Paco también me pasa eso, ¿no? O sea, Paco ahora dirige un montaje donde yo estoy escribiendo la dramaturgia, pero obviamente tenemos una estética, o sea, es decir, yo lo que propongo es una estética. Y a partir de una estética o de una búsqueda estética, los demás colaboradores, dirección, plástica, escenografía, iluminación, se suman. Pero entonces todos estamos en el entendido de que no es mi idea,
sino de qué es la obra. Entonces queremos crear, no sé, un cuarto con 80 puentes. Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Entonces a partir de la idea, todos colaboramos y generalmente sale algo que yo nunca me lo hubiera imaginado. Y eso es lo que me gusta, porque yo soy escritora. Entonces yo no sé poner focos, ¿se entiende? Pero Valentín sí. Yo no soy experta en dispositivos escénicos, pero Francisco sí. Entonces voy buscando gente que me ayude como a poder materializar eso que yo quizás imagino, ¿no? Y eso es lo que se me hace increíble del teatro. Claro que es una función bien diferente al dramaturgo tradicional que escribe la obra, se le entrega a un otro para que la interprete y la Totalmente. Sí. El eco de su voz que está ahora en Buenos Aires es una investigación de una chica de licenciatura del IUNA de dirección que hizo su tesis sobre Sarah Kane. Me mandó la tesis. Como yo en Territorios Textuales hago un análisis de la obra de Sarah Kane, entonces me buscó en términos de investigación y juntas, o sea, yo le propuse un texto que era una versión libre de 448 y después ella, o sea, me mandó la tesis para que yo copiara su estética. Es decir, no, hay una colaboración real. Ahora estoy escribiendo un monólogo para un director de danza Buto que quiere hablar sobre Pasolini. Y entonces es colaborativo, es decir, se transforma a partir de lo que el director me dice, yo me sumo y vamos creando. Y los textos que yo entrego tampoco quiero que se monten tal cual, es decir, trato de hacer materiales abiertos. Por eso Palabras Escurridas se llama material textual, porque me interesa más que lo usen como inspiración o como concepto, ¿no? De un texto como concepto y de ahí, a partir de ahí, creo en la escena. Entonces sí puedo entregar textos como dramaturga, digamos, pero esta idea del texto ya no para mí, ¿eh? Luego hay dramaturgos, conozco, que si les quitan una coma se mueren. Pero a mí me da un poco igual, no es mi búsqueda, porque la obra la vas a leer. Claro, pero además es como una cultura mucho más cercana a las éticas hacker, al copyleft, también de apropiacionismo crítico, sí, ¿sabes? Es como un estado de epocal, digamos. Totalmente, y en ese sentido sí creo como en la publicación, es decir, yo una obra o un cuento lo publico como a mí se me antoja, listo. Y después con eso haz lo que quieras. O sea, si tú quieres proyectar el texto, si tú quieres hacerlo actoralmente, si tú quieres bailarlo, o quieres decirlo, quieres leerlo, la palabra, por eso para mí es muy importante la palabra, porque la palabra va a estar ahí. No importa de qué forma. Y entonces a mí se me hace increíble eso, ¿no? Que no es una dramaturgia dramática, sino que es una dramaturgia teatral. Y entonces ahí la palabra puede estar en cualquier lugar. Entonces a mí me da mucha libertad y yo espero que a los otros les dé libertad también, ¿no? Creativa, que es un poco la búsqueda, ¿no? La libertad creativa, de no asirse a un modelo, sino explorar qué pasa, ¿no? Y entonces tratar de que eso, hacer cosas que, por lo menos que a mí se me hacen más interesantes. O sea, no sé si a los demás, pero a mí es lo que se me hace interesante. De mi búsqueda y de las búsquedas de las que soy afín, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un pedacito, ¿no? De todo ese arte.